Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida a La vida es un viaje y hoy siguiendo con el episodio anterior en donde hablé de cómo darte cuenta cuando un vínculo de pareja ya no funciona, que también aplica a vínculos de amistad, de familia, colegas, lo que sea, y cómo superar o cómo atravesar, en realidad no superar, sino cómo atravesar y alquimizar el duelo de esa separación. Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el proceso de cambio en una persona y que en realidad, si vos querés cambiar a otro, lo que tenés que hacer es cambiarte vos. Welcome to Jamaica. Get ready to take off. Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. Cuando hablamos de poder cambiar a alguien o querer que algo sea diferente, la raíz siempre está en nosotros, porque eso que estamos viendo en otra persona o en el entorno, algo que no nos gusta de la realidad, lo estamos creando de alguna manera. Y a su vez, eso existe por sí mismo. Entonces no se trata acá de esta visión dual de decir, ok, esto existe porque yo lo creé o existe por sí mismo. Porque no es una cosa o la otra, sino que están sucediendo las dos al mismo tiempo. Esto existe por sí mismo, pero a su vez yo veo en eso reflejado lo que quiero ver, lo que yo estoy proyectando y creando, lo que me sirve a mí para mi propio mundo interno, para mi propia realidad. Así que estas disciplinas nos van a ayudar a poder entender cómo funciona la conciencia, la creación de la realidad, la percepción humana y las interconexiones que hay entre los pensamientos, las emociones y las acciones y la importancia de tener coherencia con todo eso. Así que vamos a empezar por la visión de la metafísica, que es una rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la existencia, la realidad y la naturaleza de la realidad en sí. Al comprender estos principios metafísicos, vamos a poder tener una visión mucho más clara de cómo nuestras creencias, pensamientos y emociones influyen en la creación de nuestra realidad y en nuestras interacciones con los demás. La física cuántica también entra en las disciplinas que vamos a tocar porque nos muestra cómo la realidad se compone de energía y cómo la observación puede afectar al comportamiento de lo que forma la energía, que son partículas subatómicas en constante movimiento y transformación. Entonces, nuestras mentes tienen un gran impacto en el mundo que nos rodea por simplemente estar observándolo. Eso es súper flashero y es por eso que me encanta la física cuántica. Te invito a que puedas investigar más sobre el tema si es que te llama la atención. La metafísica, en relación a la transformación personal, te permite comprender que tus creencias y el autoconcepto, es decir, la percepción que vos tengas de vos mismo, va a influir en la realidad que estás viendo. Entonces, al explorar y cuestionar tus creencias, vas a encontrar una oportunidad de crear un nuevo marco mental, un nuevo paradigma, crear nuevas conexiones neuronales que reflejen creencias más positivas y que te empoderen, y así es como vas a poder iniciar un cambio profundo no solo en vos, sino en los demás. Y como inicié diciendo en el texto del podcast anterior, lo que vemos en el otro es lo que elegimos ver y eso lo podemos manipular. Si yo me enfoco en ver tus defectos, voy a verte defectuoso todo el tiempo. Si yo me enfoco en ver tus virtudes, voy a verte virtuoso todo el tiempo. Entonces, trata de elegir ver las virtudes siempre y de quedarte con personas en tu entorno que sepan también tener ese foco en la luz. Esto no significa
que los defectos no los veamos o que hagamos oídos sordos ante todos los ruidos que nos pueda llegar a hacer o a dar ese vínculo o esa persona. Se trata de que podamos poner el foco en el avance, en que ayudemos a esa persona a dirigir la energía hacia lo que debe alimentar y por consecuencia eso en lo que deba trabajar lo va a trabajar, va a evolucionar por sí mismo. No es lo mismo decirle a una persona que, no sé, necesita mejorar en su comunicación, no hables de esta manera, no digas esto, no hagas esto, a decirle a una persona, es preferible que te comuniques de esta manera, que uses estas palabras, que hagas estas cosas. Y cuando lo haga, darle una recompensa con algo que para esa persona sea importante, puede ser atención, una muestra de afecto, palabras bonitas o simple reconocimiento y validación. Se trata de poder guiarlo hacia los comportamientos positivos, pero también remarcarle cuando el comportamiento negativo está afectando de más y cuando vemos que no está cambiando por reforzar los comportamientos positivos. Es decir, cuando ya sentimos que marcamos el camino por donde sí, muchas veces, y la persona aún sigue yendo por donde no, aunque ya se le marcó el camino. Entonces, desde la metafísica se trata de que cada persona se pueda enfocar en su autoconcepto. Si vos te acostumbrás a ver la luz en vos y a alimentar de esa manera tu crecimiento personal, fomentando el desarrollo de tus habilidades y tus virtudes, por consecuencia tus desvirtudes van a disminuir, van a ser menos. Y eso es lo que le vas a estar enseñando al otro, que también puede hacer por sí mismo, pero va a aprender de verte haciéndolo, no de que se lo digas, porque aprendemos por observación y por repetición. Entonces, te va a servir hacer una lista de cuáles son tus creencias, tus pensamientos y tus patrones de comportamiento actuales y que puedas identificar cuáles de esos crees que te están limitando o impidiendo crecer y avanzar. Que puedas observar conscientemente, prestar atención a cuáles son tus reacciones automáticas y cuáles son las emociones que se presentan frente a esas distintas situaciones que te pueden hacer reaccionar. También es fundamental que entiendas que no es lo mismo el instinto que la intuición. Una cosa es dejarte llevar por la intuición, por algo que de manera intuitiva sentís que te va a hacer bien, y otra cosa es dejarte llevar por un impulso que no te da la seguridad de que eso te va a hacer bien o te va a hacer mal, simplemente es un disparador químico que está buscando que se amplifique y que puedas saciar una necesidad del momento. No todo lo que sea instintivo te va a llevar a algo que necesariamente te haga bien. El instinto se guía por la supervivencia y la intuición te guía hacia la evolución, que no siempre va de la mano con lo que tu mente puede registrar como algo seguro y que ayude a mantener tu cuerpo con vida. Por eso, la mayor parte de los mensajes que recibimos desde la intuición son cosas que nos generan mucha resistencia, nos generan incertidumbre y que requieren mucha valentía para que podamos avanzar hacia esa dirección que se nos está marcando, porque nuestro cerebro lo primero que nos indica es si vas por ahí te vas a morir o hay que destruir todo esto y no sé cómo vamos a hacer para reconstruir lo nuevo. Y son preguntas que no deberías estar haciéndote, porque se requiere que confíes en tu poder de construcción, así como confías en tu poder de destrucción. Entonces, hacer este tipo de observaciones te va a ayudar a poder tomar distintas decisiones ante las situaciones que se presenten, entendiendo que siempre es prioridad que sigas a tu intuición y no a tu instinto, que te tomes un momento para poder identificar de dónde está viniendo ese mensaje y que tomes nota de todas las situaciones que crees que desencadenan respuestas negativas automáticas en tu mente o en tu comportamiento y que explores las posibles causas, cuál es la raíz de que se detone hacia ese lugar.
También te va a servir examinar y cuestionar las creencias que te están limitando, eso que tenés bien arraigado, que no sabes si alguien te lo dijo o si lo pensaste, vos lo construiste por una experiencia negativa que alguien te contó y ya das por hecho que para vos va a ser de la misma forma, y que te preguntes si realmente son verdaderas esas creencias o decretos o afirmaciones y que las reevalúes. Es necesario que le traigas pruebas y hechos, porque la mente genera la creencia a través de cosas que vivió o que alguien cercano vivió o que alguien con autoridad, que vos consideraste con autoridad, te lo dijo que así era. Pero tenés que cuestionar todo eso y empezar a formar tu propio juicio crítico a partir de tu propia percepción de tus experiencias y de tu proyección a futuro basada en tu autoconcepto. Si alguien emprendió y le fue mal y vos hoy crees que te va a costar un montón o que posiblemente te vaya mal también si decidís emprender, es una creencia que no tiene una base fáctica desde tu propia experiencia y tenés que abrirte a poder decirte la verdad y hablarte con honestidad. Si vos crees que sos capaz de emprender, no tiene por qué irte igual que a otra persona y tenés que empezar a reconocer eso, cuáles son tus habilidades y tus virtudes que son diferentes a la de los demás y que incluso si en una experiencia del pasado hayas intentado emprender y te haya ido mal, hoy no sos la misma persona y tenés que permitirte redescubrirte y si es lo que deseas hacer, enfrentar ese desafío para comprobarte a vos mismo, a vos misma, que podés hacerlo y que te proyectás de una manera diferente al pasado. Y ese compromiso de crear un futuro exitoso sea lo que te motive a tomar la decisión y a asumir el riesgo. Una vez que identificás estas áreas específicas en las que querés crecer o querés avanzar, esas decisiones que querés tomar que requieren mucha valentía, proyectá metas realistas para poder realizar esos cambios, para poder empezar a hacer algo cada día que te acerque hacia ese gran resultado que querés lograr. Tal vez te surja este cuestionamiento de decir, ok, entré a este podcast para saber cómo puedo cambiar al otro y me estás hablando de cambiarme yo. De nuevo, el autoconcepto, la forma en la que vos te ves, afecta cómo vas a ver a los demás. Entonces, ocupate de practicar este cambio de creencias desde la metafísica para poder entender y comprobar en tu día a día cómo van cambiando los demás a medida que vos vas cambiando. Si vos estás acostumbrado o acostumbrada a tener discusiones con tu pareja o con los familiares con los que convivas y notás este patrón en el cual vos siempre te enganchás en el enojo del otro, bueno, te vas a encontrar haciendo este trabajo, estos ejercicios, en donde decís, che, yo siempre me engancho. Voy a probar no enganchándome, porque si sigo haciendo lo mismo voy a obtener los mismos resultados. Entonces esta vez no me voy a enganchar en la discusión, a ver qué pasa. Y cuando haces eso, cuando vos tomás otro camino, le estás marcando al otro que hay otro camino posible. Y como hablaba en el podcast anterior, el amor tiene muchas formas de expresión. Algunas son sanas y otras no. Y si las personas que te rodean están acostumbradas a gritos y maltratos, es muy probable que crean que esa es una demostración de amor en su inconsciente y sea la única forma en la que lo demuestren. Entonces, cuanto más te grita esa persona, más te quiere en su mundo, pero en realidad no es así en el tuyo y en el de la gran mayoría de los humanos. Entonces, cuando vos le mostrás que hay otro camino, lo dejás enfrentado a la oportunidad de elegir. Tal vez antes solo gritaba porque no sabía lo que era comunicarse sin gritos o sin malas palabras, insultos o faltas de respeto. En cuanto vos le marcás un límite y le decís, a mí así no me hablás o en este tono yo no converso, yo no tolero la falta de respeto, no voy a seguir hablando así, y te das vuelta y te vas, generás una apertura
que la otra persona se ve obligada o a mantenerse en su posición o a seguir este nuevo camino que le estás marcando. Y es por eso que en realidad no es que el otro cambie, sino que por tu cambio, por mostrarle otra forma de hacer las cosas, le estás dando la oportunidad de elegir. Entonces, es entender eso, que hay muchas personas que no es que no quieran cambiar, sino que no saben cómo, no saben por dónde, no encuentran el camino, no conocen otras alternativas. El tema está cuando vos le mostrás que sí hay otra alternativa, por ejemplo en este caso comunicarse sin gritos, sin faltas de respeto, y el otro sigue eligiendo comunicarse con gritos y faltas de respeto. Entonces ahí te está haciendo evidente que no elige el camino que vos le estás marcando. De esa forma no es que estás cambiando al otro y no es que el otro está cambiando, sino que se está abriendo paso a la evolución personal de cada uno. Y vos elegís avanzar, por eso estás evolucionando, y le dejás el espacio al otro a que elija si quiere avanzar por sí mismo o no. Y eso es lo que va a hacer evidente, lo que también hablaba en el podcast anterior, de cómo darte cuenta cuando el vínculo ya no va más. Y es cuando uno elige seguir avanzando y el otro elige quedarse. Que, de nuevo, no hay algo que esté bien o que esté mal. Son simplemente elecciones que hacemos en nuestra vida y que tenemos que aprender a respetar tanto la elección del otro como la elección propia. Si yo elijo seguir avanzando, no estoy siendo coherente conmigo si me quedo esperándote. Entonces hay que saber priorizar y hacerse responsable de los deseos propios. Nuestros pensamientos, creencias y percepciones determinan la forma en la que experimentamos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Cuando cambiamos esta forma de pensar, cuando cambiamos la forma de observarnos a nosotros mismos, como comenté al principio, la física cuántica nos demuestra que estamos cambiando nuestra energía, nuestra vibración, y eso hace que afecte a las personas de nuestro entorno, porque también vamos a estar cambiando su frecuencia y su energía y su vibración. Si adoptamos una mentalidad positiva, en la que vemos más las oportunidades en lugar de los desafíos, los problemas o los obstáculos, vamos a tener una actitud de amor y de compasión mucho más expansiva, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Y esto va a crear un campo de energía positiva que contagia a las personas de nuestro alrededor. Y eso es lo que suele pasar cuando vienen a las sesiones en donde elevan su propia energía y se van con todo este campo súper poderoso, pero se vuelven a insertar en su círculo, en su entorno y con las personas que conviven, que siguen vibrando en la frecuencia anterior, y se genera ahí un desfasaje. Y eso puede llevar a un shock, porque es en donde la persona se da cuenta que mirá, no, este vínculo ya no va, me tengo que separar, o no, me tengo que mudar, o este trabajo no es el que quiero. Y ahí es en donde se genera este momento bisagra en la vida, en donde tenemos que decidir. Decimos, ok, ya veo con mucha claridad qué es lo que no está funcionando en mi vida y tengo que tomar esta decisión. ¿Sigo intentando cambiar al otro o cambiarlo de afuera y hacer que funcione y se adapte a lo que yo quiero? ¿O me cambio yo y voy a crear lo que yo quiero crear? Todo este efecto que vamos a generar no se basa en el control directo de las otras personas ni del entorno, porque no lo tenemos, sino que se basa en el poder de nuestra propia transformación interna para poder situarnos y alinearnos a otras cosas que se encuentran en lo exterior, pero con las cuales no estamos conectando porque no vibramos en esa frecuencia. Al cambiar la forma de pensar y de percibir la realidad, es como cambias la forma de crearla. Por lo tanto, vas a empezar a crear algo diferente si cambias tu percepción. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como Tu Yo Cósmico, y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Desde la física cuántica, lo que ayuda muchísimo a este proceso de cambio de realidad es la visualización creativa, que puedas imaginar con detalle tus metas y deseos, que te visualices como si ya los hubieras logrado y que sientas cómo se siente
valga la redundancia, en el cuerpo haberlo logrado y que te traigas toda esa experiencia de tus sentidos al presente y que te encuentres en un estado de gratitud total por dar por hecho que eso que acabas de sentir es una certeza en tu vida, en tu camino. Entonces, al visualizar con la emoción y la convicción, lo que estás haciendo es programar a tu mente subconsciente para que te ayude a manifestar esos objetivos porque ya están, lo decretaste que eso existe y de alguna manera lo tenés que lograr. Es como una imposición que le haces a tu mente para que se abra a ver las oportunidades que te van a ayudar a llegar a ese objetivo o resultado que estás visualizando. También ayudan mucho las afirmaciones positivas para reforzar las creencias. Entonces, si no haces esta revisión de creencias antes, podés hacer cualquier tipo de afirmación positiva que no te va a funcionar porque no tiene que ver con lo que estás creyendo. Por eso es importante que entiendas que todas estas son herramientas por separado, pero que solo funcionan si las implementás juntas y con esta convicción de que puedas repetir en voz alta esas afirmaciones y que las creas y que las sientas dentro tuyo como algo posible. Como por ejemplo decir, tengo todo lo necesario para alcanzar mis metas. No es lo mismo que decirte, soy millonario, soy millonaria, porque una la creerías con todo tu ser y la otra no. Y ahí es en donde se corta el proceso de manifestación, en cuanto te estás diciendo algo que no crees una verdad para vos. Y obviamente meditar lo que hace es ayudarte a conectar con esa fuente interna de sabiduría en donde accedes al lugar en donde se crea la manifestación y ahí podés calmar tu mente y sintonizarte con la energía universal que es la que vas a usar de combustible para que esta transformación vaya tomando forma en la materia. Ahora, esta evolución individual que vos vas a lograr tiene un impacto significativo no solamente en tu entorno, sino también en el colectivo, porque estamos todos conectados en un nivel mucho más profundo de realidad. Y cuando una persona empieza un camino de crecimiento y evolución, provoca un efecto dominó en la conciencia colectiva por estar afectando su propio entorno. Por eso es que tu cambio personal es mucho más importante si querés tener un impacto real en otras personas que te rodean, a que te enfoques en que esa persona cambie y genere el cambio en sí misma. A medida que cada uno de nosotros nos transformamos internamente en nuestra forma de ser y de actuar, el mundo entero se transforma. Suena muy hippie tal vez este pensamiento, pero realmente es así. Y esto influye no solo en las personas que te rodean directa o indirectamente, cambiando también la forma en la que ellas piensan y perciben su propia realidad y a vos, a los demás, sino que es una energía de crecimiento y de evolución que se expande y se entrelaza con el campo de conciencia de la Tierra. Entonces estamos ayudando a que evolucione la conciencia a nivel social, político, cultural, económico, global. Es increíble poder tomar conciencia del impacto que tiene tu propia evolución para poder inspirar a otros a emprender su propio camino de transformación, y esa es la forma de realmente empezar a crear otro mundo, la nueva era. Y para poder influir en el cambio de otra persona es fundamental poder comprender las conexiones entre la mente, el cerebro, el comportamiento y entender esto que diferencia a la mente, que son los procesos cognitivos que suceden en nuestro cerebro, y las emociones que experimentamos. Porque el cerebro es un órgano físico que procesa la información y controla nuestras acciones, nada más. En cambio, los comportamientos que vamos desarrollando son las consecuencias de esa información y la información que procesa el cerebro y las emociones que experimentamos en el cuerpo a través del proceso cognitivo que hace la mente. Por eso es que la mente, el cerebro y los comportamientos están interconectados de una manera muy compleja y profunda.
la comprensión de cómo estas conexiones funcionan, lo que te va a permitir es entender que todo influye en una persona. Los pensamientos, la emoción y lo que está haciendo. Y acá es en donde nos metemos un poco en la neurociencia. La neurociencia me encanta porque nos da muchas herramientas y estrategias para poder reprogramar la mente y generar todos estos cambios positivos dentro de nosotros mismos. Y una de las herramientas más importantes es la práctica de la atención, que tiene efectos que está demostrado que mejoran muchísimo el bienestar mental y emocional. Y se trata del mindfulness, la práctica de la atención plena, que implica prestar atención consciente al momento que estamos viviendo y que nos podamos concentrar en una actividad a la vez, lo que sea que acontezca en el presente, sin juzgarlo. Al tener esta práctica de atención plena, vamos a poder entrenar a la mente para que sea más consciente de qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo en cada momento, y eso es lo que nos permite tener más libertad y poder para cambiar nuestros patrones de pensamiento negativos o limitantes. Entonces es fundamental que te hagas consciente de tu diálogo interno todo el tiempo que puedas y elegir de qué manera vas a hablarte. Otra técnica que se resalta desde la neurociencia es la misma que plantea la física cuántica, que es la visualización creativa, porque esto lo que hace es ayuda a fortalecer nuevas conexiones neuronales que están asociadas con el deseo que tenemos, con el comportamiento que tenemos que desarrollar, y aumenta las posibilidades de que realmente cambiemos el comportamiento y nos dirijamos a construir nuevos hábitos que nos lleve al resultado que queremos lograr por consecuencia, sin demasiado esfuerzo, simplemente poniendo la atención en generar estas nuevas conexiones. Desde la neurociencia también se comprobó que el lenguaje y la comunicación tienen un impacto muy significativo respecto a cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo interpretamos quiénes son los demás. Entonces es importante utilizar un lenguaje que consideremos positivo y motivante para nuestra propia vida y también para cuando nos dirigimos hacia el otro. Entonces, presta atención a cómo hablas de vos mismo o vos misma con los demás y cómo hablas de los demás cuando querés describirlos o cuando pensás en quiénes son. Y ahí te vas a dar cuenta si estás poniendo el foco en ver sus limitaciones o en ver sus virtudes y sus posibilidades de expansión. Acá también es importante, cuando hablamos de vínculos, entender la diferencia entre amar a quien tenemos enfrente, a la persona que está siendo hoy, y amar el potencial. Sobre todo esto nos ocurre mucho a las mujeres porque tenemos una conexión mucho más fuerte con la intuición, y es una habilidad que yo siento es innata en todas las mujeres, de poder ver el potencial de la persona y poder ver su buen corazón y ver su intención y ver todo lo que puede llegar a ser, pero nos olvidamos de que la persona es libre de elegir no encarnar todo ese potencial, no ser tan buena como realmente es en el fondo, y por eso es importante enfocarnos en qué está eligiendo ser hoy. Yo veo todo ese potencial, pero ¿qué tanto se refleja en lo que demuestra ser hoy? ¿Qué tanto elige encarnar de ese potencial? Porque si no, voy a vivir enamorada y esperando algo que no es lo real, no es lo que tengo enfrente. Así que trata de discernir eso también. Si estás enamorado o enamorada de la proyección que tenés de esa persona, del potencial, o si estás pudiendo ver la realidad. Y si vos hoy no sos feliz con lo que estás viendo de esa persona hoy, si no te parece suficiente y si siempre vas a estar depositando tu amor y tu expectativa en el potencial, entonces tenés que admitir que no amás a esa persona. No estás amando a quien tenés enfrente, estás amando a algo ilusorio que vive en tu mente y que es una proyección. Y no es justo ni para vos
ni para esa persona, porque los está atando a un vínculo de expectativas que nunca se van a cumplir. Te estás condenando a esperar algo que puede que no suceda nunca y estás exigiendo a la persona y lo estás condenando a que viva siempre bajo esa exigencia de que si no se cumple con el potencial que vos estás viendo en tu mente, entonces no vas a ser feliz y no va a ser feliz esa persona tampoco. Es importantísimo aprender a ver la realidad como es, a aceptarnos como somos y yo poder amarte por quien sos hoy. Y si veo tu potencial y si llegás a ir hacia ese potencial, buenísimo, pero quien sos hoy ya me alcanza, ya te admiro. Estas preguntas son tremendas cuando las hago en sesiones en las que me preguntan por parejas, terminan un montón tomando mucha conciencia, algunos se unen más y otros deciden separarse, pero son preguntas que siento que son fundamentales que te hagas y son, ¿admirás a esa persona? Si no fuera tu pareja, ¿la elegirías de amigo? ¿Sería tu mejor amigo o tu mejor amiga? Si tuvieras hijos, ¿desearías que ellos estén construyendo su familia con una persona como tu pareja? Si la respuesta es que no, a algo de eso, la pregunta es, ¿para qué estás? ¿Para qué estás con alguien que no admirás? ¿Para qué estás con alguien que no quisieras que sea la pareja de tus hijos? ¿Para qué estás con alguien que no elegirías como tu amigo, como tu amiga? No tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Entonces, pregúntate realmente, ¿para qué estás ahí? Es importantísimo entender que cuando se trata de influir en los demás de manera positiva, no podemos controlar directamente sus acciones ni las decisiones que vayan a tomar. Sí podemos influir y a través de lo que hacemos es la forma más fuerte y efectiva de influir en alguien, poder mostrarle un camino y transitarlo. También, como vimos desde la neurociencia, podemos usar un lenguaje mucho más positivo que funcione como una reprogramación en el subconsciente, tanto tuyo como el de esa persona, para que los programe a ambos a ver el camino positivo, a ver esa evolución que está presentándose como una oportunidad frente a ustedes y que después cada uno sea libre de elegir tomar esa oportunidad o no. Pero si esto se repite regularmente, te puede ayudar a cambiar patrones de pensamiento y comportamientos que influencien a la otra persona a poder seguir el mismo camino. Y para que esta influencia tenga efecto, lo más importante es que seas coherente con vos, que haya una congruencia total entre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. De nada sirve que empieces a tener un enfoque más positivo si después cuando llega el momento de tomar una decisión estás decidiendo desde tu viejo patrón y estás eligiendo no avanzar, si estás eligiendo volver a hábitos que ya sabes que no son saludables, entonces ahí tu pensamiento y tu afirmación positiva queda en la nada, se anula completamente, perdés confianza, perdés autoridad frente a vos mismo y frente al otro también. Por eso tenés que alinear tus creencias y tus valores internos realmente con lo que decís, con lo que haces y con lo que pensás de vos y de los demás. Esta forma de ser y de actuar en armonía con tus palabras y con tus sentimientos, lo que haces es transmitir autenticidad y confianza y vas a crear un ambiente en el que las personas se sientan seguras para poder abrirse y se entreguen a ser influenciadas por tus palabras y por tus acciones y van a empezar a mostrar interés por todo lo que está ocasionando un cambio personal en vos porque te ven mejor, porque te ven avanzando y te admiran y quieren seguir ese camino. Pero eso es una elección que el otro tiene que hacer desde su propia libertad. Y en cambio, si te ven avanzando y te ven generando cambios que te hacen sentir más expansión y eso no los hace sentir bien y te cuestionan y te juzgan incluso por las nuevas decisiones que estás tomando, entonces se hace evidente que esa persona no está queriendo avanzar. Y ahí queda en tu decisión de ser honesto, honesta con vos, de ver la realidad, que esa persona está eligiendo no acompañarte en ese camino y se va a generar una brecha en la que en algún momento va a ser insostenible y vos no mereces detener tu crecimiento por eso y la otra persona tampoco merece acelerar su ritmo o tomar decisiones que no quiere tomar para acompañarte en algo que no quiere acompañarte.
si vos ves que eso sucede, sería una incoherencia que sigas estando en ese vínculo, porque van a perder la confianza tanto vos en tu capacidad de seguir avanzando como el otro en vos, en el vínculo, y van a empezar a suceder un montón de incoherencias dentro del vínculo que no hace más que reflejar la incoherencia de cada uno. Para lograr un cambio realmente en el otro, en el entorno, y que sea duradero y que sea honesto también, tenés que tener esa coherencia y ser un ejemplo vivo de todo lo que sea que prediques. Acá es en donde entra el amor propio y la autorreflexión, la importancia de hacer terapia, ya sea en un espacio terapéutico o vos mismo, para que te puedas conocer y puedas entender cuáles son tus valores, cuál es tu propósito, cuál es tu deseo más profundo. Porque si no conoces todo eso, no vas a poder saber si estás alineando tus acciones y si tu pensamiento y tu sentir está siendo coherente. Entonces, todo este proceso implica que tomes decisiones que son valientes en el sentido de que te obligan a enfrentarte con tus sombras, te obligan a ver la verdad, te obligan a ver la realidad y a adquirir una filosofía un poco más del existencialismo, en donde lo que ves no lo vas a poder cambiar porque es la consecuencia de lo que estás siendo vos. Entonces no quieras cambiar al otro, no quieras cambiar lo de afuera, cambiate vos para poder cambiar desde la raíz la configuración de la realidad y que con el tiempo y la repetición y la constancia vayas viendo cómo esa nueva realidad se va creando afuera y que sepas dejar ir a quienes están demostrando esa resistencia al cambio porque te están obstruyendo a vos tu propio camino de acceder a esa nueva realidad. Deja ir a esas personas, deja ir ese trabajo, deja ir esos lugares y hacelo con la conciencia de que estás dejando el espacio para que lo nuevo entre, porque si no, eso que estás creando nuevo y maravilloso no va a tener un espacio para materializarse en tu vida y te va a generar un estado de frustración y estancamiento que no va a estar para nada bueno y es totalmente contraproducente a todo lo que estás generando dentro tuyo. Háblate con la verdad. En definitiva, todo se reduce a eso, a que no te mientas, a que puedas tener la valentía de enfrentarte a la realidad que construiste, no para sentirte culpable, sino para ser responsable de, ok, esto es lo que construí, lo que no me gusta lo voy a cambiar, lo que me gusta lo voy a mantener, pero a partir de ahora yo construyo mi propia realidad, soy responsable de lo que creo, soy responsable de las personas con las que me vinculo y soy responsable de las decisiones que tomo respecto a dónde vivo, a qué trabajo voy a hacer y soy responsable de mi propio bienestar y mi propia felicidad. Nadie va a poder controlar eso, solamente vos, porque lo estás creando a partir de lo que pensás, lo que sentís y lo que haces y las decisiones que tomás. Entonces los demás también pueden influir en eso, pero no van a poder crear la realidad por vos si vos no lo permitís. Y si hoy sentís que no lo estás haciendo de esa manera, entonces te están manipulando y alguien está creando tu realidad por vos. Fíjate de poner tu atención plena a cómo te sentís en cada situación, con cada persona, en cada entorno y toma el control, toma la conciencia de empezar a crear las situaciones que querés vivir. Las personas pueden cambiar, pero no todas quieren hacerlo. Y ahí está, en tu propio discernimiento, entender que tenés que soltar la ilusión del potencial del otro, si ya se la transmitiste y bueno, tiene la opción de elegir si ir hacia ahí o no. Y solo podés influir en ellas positivamente si se dejan influir. Y cada persona es única y va a reaccionar diferente a la influencia que vos puedas estar dando. Algunos la van a recibir bien, otros lo van a sentir un ataque porque van a entender este mensaje de si me querés influir a que tome algún tipo de decisión diferente es porque no te gusta o no está bien como estoy siendo hoy y se lo pueden tomar personal en vez de como una oportunidad de crecimiento. Entonces también hay que entender eso, que no todo el cambio que vos veas como un cambio positivo para el otro va a ser positivo. Tal vez no lo interprete de esa manera y no esté listo para hacerlo o no quiera hacerlo.
y está bien que así sea porque se manifiesta el libre albedrío de cada uno. Entonces, lo que no está bien es que fuerces la situación o que vos te dejes manipular, te dejes influenciar de más hacia crear una vida que ya sabes que no es la que querés, en la que te sentís en incomodidad y te sentís en desconexión con vos. Así que si no sabes quién sos, si no estás con el otro o en cierto entorno, es porque eso está teniendo demasiada influencia en tu identidad y es necesario que te alejes un poco y vuelvas a conectar con tu propia energía para poder reconstruir tus valores, tu visión, tu autoconcepto y desde ahí empezar a crear lo que sea que quieras crear, pero hacerlo por vos mismo, por vos misma, sin darle ese poder a nadie. Y cuando te encuentres con alguien que también está creando su realidad, no hay nada más hermoso que poder crear, co-crear algo en conjunto desde la libertad individual, porque ahí es en donde se genera un superpoder de creación, en donde se expande realmente hacia el colectivo. Podés empezar a crear cosas que tienen el potencial de cambiar el mundo, porque ya te cambiaste vos, el otro también se hizo cargo de quién es y Rolón también dice esto, que el mayor acto de amor que podemos tener para con otra persona es hacernos cargos de nosotros mismos y no cargarlos con la responsabilidad de que llenen ningún vacío ni de que suplan ninguna necesidad en nosotros, sino ser personas completas, íntegras y sanas por nosotros mismos para poder brindar todo eso a lo que sea que vayamos a construir, no solo el amor, sino esa integridad. Y yo le agregaría acá esto, ¿no? Una comunicación sana, una comprensión totalmente álmica y la compasión, el amor incondicional, en donde nada va a poner en riesgo el vínculo, la rotura del vínculo, donde no exista esa amenaza de si no cambiás esto no funciona, sino que el planteo sea si no se puede construir algo que nos sirva a los dos, entonces esto no funciona. Que tengas esta información te va a convertir en una persona muy poderosa, porque ya no vas a caer en manipulaciones y además vas a saber cómo defenderte en el caso de que detectes que hay alguna persona intentando manipularte para poder dejar en evidencia que vos sos quien crea su propia realidad y ya no dejas que nadie la cree por vos. Así que bueno. Deseo que toda esta información te sirva para hacer que tu vida sea magia.